Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a platicar con el doctor Abel Juárez Martínez. Él es de la Universidad Autónoma Veracruzana y nos va a platicar sobre los fragmentos históricos innegables sobre la formación afrodescendiente en Veracruz. El doctor vino al 21º Congreso Internacional Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, el Caribe, fragmentos de historias sincópadas. Doctor, gracias por su tiempo. Y doctor Abel, ¿cómo está esto de los fragmentos históricos sobre la formación afrodescendiente en Veracruz? Bueno, creo que las historias que nosotros como especialistas en los intercambios mercantiles, culturales, ¿no?, económicos entre Europa y América, pues vamos construyendo los relatos a través de fragmentos, ¿no? En tanto que muchas veces el documento que consultamos no es tan explícito y que trajese todo el relato completo, ¿no? Entonces vamos ahí uniendo, y al hablar de la afrodescendencia también estamos uniendo fragmentos para conformar lo que sería una historia de larga duración, de largo tiempo, en donde desde los portugueses hasta los ingleses, que son los que se quedan con toda la nueva hegemonía, ¿no? Los nuevos amos de la economía mundo del siglo XVIII y XIX, cómo de alguna manera nosotros pegamos esos fragmentos para construir estas historias, ¿no?, que nos llenan a nosotros de un pasado, pero un pasado que se hace presente en cada rincón que estamos viendo actualmente, no solo en Mérida, no solo en Veracruz, sino en todo México. ¿Cómo cambia la escena mundial el tráfico de esclavos? Bueno, yo creo que lo trastoca, ¿no? Lo transforma. Originalmente, como decía, los que tenían el negocio de esclavos eran los portugueses, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, la monarquía española va a hacer una especie de negociación de este comercio, de los permisos que tenía o que va a otorgar para el comercio de esclavos a sus colonias, en particular con los ingleses, ¿no? Lo que yo he analizado a profundidad es dos documentos que extraje de la Biblioteca Nacional de Madrid, o que más bien me los trajo una investigadora y me los obsequió, y realmente allí se explica a profundidad las formas bajo las cuales se trabó esta comunicación entre los ingleses, entre el imperio inglés con el imperio español, para llegar a un acuerdo de este comercio. El acuerdo era en 1713, principios del siglo XVIII, ¿no? El acuerdo era en el sentido de que a los ingleses se les iba a dar la oportunidad de enviar un navío un navío. Sí, un navío con negros, ¿no?, con esclavos, hacia las posesiones españolas, ¿no? Particularmente, como ya se mencionaba en el trabajo que expuse hace un momento, al Caribe, el Gran Caribe, La Habana fundamentalmente, y luego las otras islas aledañas, y luego pasar a lo que sería tierra firme, Veracruz y todo lo que eso implicaba, ¿no? Es decir, no solamente el puerto en sí mismo, sino a partir de allí toda una distribución, ¿no?, de esta fuerza de trabajo. Y entonces el único requisito que les pusieron a los ingleses es que se sujetaran a la normatividad católica de los españoles, ¿no? Porque finalmente los españoles decían: nosotros no somos esclavistas, nosotros no podemos hacer trata de esclavos porque son semejantes, son como hermanos, ¿no? Ese es el discurso que daban oficialmente. Sin embargo, ya en la realidad, los
los españoles obtuvieron la venia del Vaticano, ¿no?, del papado, para que se dijese que el recoger, porque no les llamaban de otra forma, sino el recoger a los... el contingente negro en algunas regiones de África, traerlos a través de Canarias y entregarlos aquí en las tierras americanas, era como un servicio a los negros, como sacarlos de las garras del enemigo, ¿no?, de Satanás, ¿no? Entregarlos a la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no?, y limpiarlos de toda contaminación que tuviesen de las religiones digamos africanas, que solamente los llevaban a la perdición, ¿no? ¿De dónde eran mayormente los esclavos? ¿De qué parte de África? ¿Y cómo fueron viniendo, no? O sea, ¿qué contingentes? ¿Cómo fue aumentando? ¿Cómo fue disminuyendo? ¿Hubo más hombres, más mujeres? ¿Cómo estuvo eso? Básicamente de Sudán y de Guinea, ¿no? ¿Sudán y Guinea? Sí. Se supone que de cada 100 esclavos que traían, 30 eran mujeres, ¿no? De cada 100 esclavos negros, ¿no?, 30 eran mujeres. Ahora, yo utilizo las cifras que Eric Hobsbawm, ¿no?, un historiador que se profundiza en, digamos, en las cantidades de negros que llegaron aquí a América, de esclavos negros que llegaron a América, y él menciona que al principio pues solamente había sido 1 millón, ¿no? Al principio. 1 millón. 1 millón. Luego pasa a ser en otro siglo, ya está hablando ya de 3 millones, ¿no? Y en el siguiente ya habla de casi 7 millones, ¿no? ¿Qué siglo nada más trajeron 1 millón? Bueno, en el siglo XVI, por así decirlo, ¿no? ¿En el 17? Sí, en el 17 ya sube, y en el a 3 millones, ¿no? Sí, y en el 18 prácticamente es abrumador, ¿no? A 7 millones, ¿no? Exactamente. Y se supone que el permiso era nada más para traer 144,000 negros anualmente, ¿no? Una cifra bíblica. 144,000, ¿no? Pero obviamente eso no. Nos vamos a un corte comercial y regresamos sobre, obviamente, el tráfico de esclavos. Regresamos. ¡Vamos a divertirnos con ¡Viva los niños! ¡Show! ¡Pintacaristas! ¡Sorpresas! ¡Circo aventura! ¡Juegos mecánicos! ¡Y mucho más! Del sábado 21 al lunes 30 de abril. De 5:30 de la tarde a 11 de la noche. En el estacionamiento del Centro Comercial Patio Mérida. Acceso y atracciones gratuitas. ¡Viva los niños! Gobierno del Estado. El mundo cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunica e Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. Si ves una llama, llama en caliente. Estamos en temporada de incendios. No arrojes colillas de cigarro, basura ni objetos de cristal a la orilla de las carreteras, caminos o lotes baldíos. Ten precaución al usar cerillos, velas, combustible y juegos pirotécnicos. Si ves un incendio, repórtalo al 911. Gobierno del Estado. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y estamos platicando con el doctor Abel Juárez Martínez de la Universidad Autónoma de Veracruz y sobre los fragmentos históricos inagables, sobre la formación de la
afrodescendencia en Veracruz y cómo nos trajeron todo un contingente de esclavos, ¿no, doctor? Es correcto, es correcto. Y el permiso que se les dio a los ingleses fue de 1713 a 1743. ¿No? Entonces, pues tuvieron tiempo, ¿no? Porque el único obstáculo que les pusieron a los ingleses es que ellos eran anglicanos, entonces pues que tenían que sujetarse a las normas católicas, y entonces ellos juraron así con la mano en la Biblia de que ellos desde que habían nacido eran católicos, ¿no? Y finalmente los representantes eclesiásticos de la Nueva España, obviamente en comunicación con el rey, dijeron adelante, no pasa nada. Se les autoriza que se establezcan y se les autoriza también de que ya sean hijos de la casa que proviene o que más bien protege el catolicismo, de la casa religiosa, ¿no? ¿Por qué los esclavos provenientes de Sudán eran los más codiciados? Pues eran los más codiciados porque de alguna manera, se forman estereotipos, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Eran los más ágiles, los más aguantadores, por así decir, para el trabajo, ¿no? Recordemos que a los esclavos, cuando los traían aquí, fundamentalmente a los varones, los metían a las minas, ¿no? A las plantaciones, ¿no? El trabajo que no hacían los indígenas, ¿no? O sea que esta gente venía, eran mucho más fuertes, normalmente tenían un trayecto laboral de 10 años y a los 10 años prácticamente estaban ya casi de desecho, ¿no? Pero la mayoría venían jóvenes, muy fuertes y ahora sí que en edad de merecer, ¿no? De merecer un buen trato, ¿no? Y sí. ¿Qué nos traen estos africanos? Porque no era, como se dice, que traían algo, traían cultura. Claro, por supuesto. Es decir, muchos de ellos yo considero que eran sabios, ¿no? Sabios porque vienen cargados de un bagaje milenario, ¿no? Los africanos no eran gente que no sabía nada de su cosmogonía, que no sabían nada de su entorno ecológico, sino que por el contrario, ellos tenían su conocimiento. Así como en Mesoamérica los indígenas también tenían una cultura milenaria con su panteón de dioses y cada uno con un significado, ¿no? Relacionado con la agricultura, ¿no? Con los climas y tal. Así también los africanos, ellos tenían cada uno su deidad relacionada con lo que ellos consideraban su protector de sus cosechas, protector de su vida, protector de todo lo que ellos considerasen necesario para subsistir en mundos difíciles, ¿no? Entonces, creo que algunas de las cosas que yo mencioné en la conferencia hace un momento, era justamente que algunos venían desnudos físicamente, pero llenos de cultura religiosa. En particular, hay uno que se ve que viene trayendo su tótem, ¿no? Su imagen, ¿no? ¿Qué religión abrazada, tenían ¿no? o qué religión abrazaban ellos? Bueno, había diferentes religiones, ¿no? Pero fundamentalmente ellos traían la advocación a Shango, ¿no? En cada uno de los territorios que ellos procedían, practicaban diferentes religiones con advocaciones a diferentes, digamos, imágenes, ¿no? Que ellos, es decir, no había una religión global, ¿no? Africana, claro, ¿no? Sino que cada una de las zonas tenía, tipificaba por sus deidades, ¿no? Además, a la par, nos trajeron el café. También, por supuesto que así como nosotros dimos el cacao y el chocolate hacia Europa, ellos sí, exactamente, trajeron el café que finalmente, pues, hasta la fecha es un rico, una rica bebida, ¿no? Se domestica, sí, acá. Es correcto. Usted hablaba en su conferencia sobre las presiones de los británicos hacia los Borbones. ¿Qué presiones había, doctor? Bueno, fundamentalmente presiones de expansión de imperio, ¿no? Es decir, los británicos, si recordamos, ellos iban más avanzados en cuestiones de industrialización, ¿no?
Los británicos estaban ya en 1700, por ejemplo, 77, están arrancando una de sus proto-revolución industrial, por así decir, ¿no? La ¿no? Sí, exactamente. Entonces, porque digamos que la primera fue en 1780 y la segunda en 1880, ¿no? Entonces, 1780 ya cuando ellos están en esta dinámica, ¿no? de transformar su economía, ¿no? Están poniendo los ojos en nichos de mercado, ¿no? Para empezar a colocar sus nuevos productos, ¿no? ¿Qué nuevos productos eran? Bueno, fundamentalmente textiles, ¿no? Textiles y también herramientas, tenían y estamos hablando de los esclavos que eran digamos el instrumento que no el instrumento sino el elemento, ¿no? Que mueve las ruedas del capitalismo de ese momento, siglo XVII y XVIII. La mujer esclava. Háblenos de la mujer esclava. Usted habló mucho de la mujer esclava. La mujer esclava tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque está en el corazón de las familias, ¿no? Ella llega y obviamente sirve como la mayoría como doméstica, aunque otras mujeres también servían en pues atendiendo a los trabajadores, dándoles de comer, o también en otras actividades relacionadas con, digamos, con los amos que les ponían a trabajar directamente, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de negras, ¿no? que finalmente utilizaron esa cercanía con los amos, ¿no? O con las amas, para infiltrarse en el seno de familias, y que finalmente después algunos de los hijos, ¿no? De los afrodescendientes, pues son de gente muy bien ubicada, ¿no? De gente adinerada, de hacendados, de mineros, ¿no? Pero que finalmente eran hijos, como actualmente se dice, bastardos, ¿no? Y entonces, ellas, algunas bellísimas, negras bellísimas, empezaban a trabajar para ir dejando colocados a sus hijos, ¿no? Con una trayectoria de vida mucho mejor, y que perdieran la connotación de esclavos. Sobre todo había ascendencia social, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, como que empezaban a hacer, a limpiar su imagen étnica, ¿no? Algunos ya no se llamaban negros, sino se llamaban pardos, por ejemplo. O allí la conocieron moreno o pardo, ¿no? Ya es como que está limpiando su imagen, ¿no? Y ya es diferente. Algunos, mulatos, sobre todo, tenían ojos verdes, ojos azules, ¿no? aunque eran de tez morena, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, según los testimonios del siglo XVI y XVII, hablan de que el mulato era el más bello ser, que tanto el mulato como la mulata, el más bello ser que había pisado estas tierras, ¿no? Entonces, y podemos ver que en realidad así es. No necesitan actualmente, incluso tanto en Brasil como en Cuba, ¿no? Ir a ejercicio para tener esos cuerpos, ¿no? Ya dotados por la naturaleza, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a divertirnos con ¡Viva los niños! Show, Pintacarita, sorpresas, circo aventura, juegos mecánicos y mucho más. Del sábado 21 al lunes 30 de abril, de 5:30 de la tarde a 11 de la noche, en el estacionamiento del Centro Comercial Patio Mérida. Acceso y atracciones gratuitas. ¡Viva los niños! Gobierno del Estado. Si ves una llama, llama en caliente. Estamos en temporada de incendios. No arrojes colillas de cigarro, basura ni objetos de cristal a la orilla de las carreteras, caminos o lotes baldíos. Ten precaución al usar cerillos, velas, combustible y juegos pirotécnicos. Si ves un incendio, repórtalo al 911. Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión,
Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos con el doctor Abel Juárez Martínez, que nos está hablando de los fragmentos históricos innegables sobre la formación de la afrodescendencia en Veracruz, que por cierto, muchas veces la historia quiere decir que somos mestizos y no, también están los afrodescendientes, doctor. Es correcto. De hecho, en Veracruz Puerto, pues tenemos alrededor muchas comunidades que se formaron con afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los que a veces eran huidizos, ¿no? Huían de las plantaciones cañeras, de las minas, y entonces exactamente, se concentraban en ciertas zonas como Yanga, ciertas zonas como Boca del Río, ¿no? Algunas cerca de Jalapa, como Coyolillo, o también en la ruta que iba de la costa al altiplano, algunas poblaciones muy específicas en donde el aspecto de la afrodescendencia es muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, es importante cómo en el puerto de Veracruz, pues a pesar de que estuvo siempre atosigado por los enemigos del imperio, como en el caso de los piratas, ¿no? Por eso, igual que San Francisco de Campeche, tuvieron que crear una muralla alrededor de Veracruz. Que bueno, las lobas de mar. Háblenos, ¿qué son las lobas de mar? Bueno, las lobas de mar eran las piratas violentas, ¿no? Que atacaban. Piratas mujeres. Piratas mujeres, que muchas veces eran mucho más agresivas o aguerridas que los propios piratas hombres, ¿no? Y que no se tentaban en el corazón para violentar a las poblaciones, para robar, para hacer estropicios y luego desaparecer. Entonces, muchos de esto del buscar una protección para Veracruz, de una muralla, era justo eso, proteger a los caudales, a la población en general de ese ataque. Se protegía hasta cierto punto, porque finalmente estamos hablando de que en ocasiones hasta los propios funcionarios se prestaban para establecer nexos con el contrabando, ¿no? Entonces, se decía que... ¿Quién helaba con los ataques? Muchas veces. Sí, eso se hacía, como dicen los documentos, se hacía con el beneplácito de la oscuridad, ¿no? ¿No? Porque con un Te Deum se abría a las 6 de la mañana en la puerta de la muralla, que daba hacia el mar, ¿no? Entonces se daba un rezo y tal, ya, muy bien, ¿no? Y en la noche a las 6 de la tarde, ¿no? En la tardecita, se cerraba también con un Te Deum, ¿no? Una oración, punto, se cerró. Pero finalmente, a partir de ese momento, en las zonas, ¿no? Aledañas al puerto, empezaban, ¿no? a circular barcazas en donde había un intercambio muy, muy fluido del contrabando, que era muy, muy jugoso, ¿no? Y que en última instancia... Exactamente, que se hacía por fuera ya de lo que serían las murallas, ¿no? En donde vivía, como se decía, la gente sin razón, ¿no? La gente, la soldadera, los negros que practicaban sus rituales, ¿no? ¿Qué rituales? Bueno, los rituales que ensamblaban lo que serían las imágenes católicas con su religión que traían ellos, ¿no? Especialmente lo de los habaneros, que traían los yorubas, ¿no? Entonces, esto llegó a ensamblarse como algunos elementos de santería, ¿no? Algunos elementos, no totalmente como se dio, digamos, en Santiago de Cuba, ¿no? Pero que sí apuntaban hacia allá, ¿no? Y que en última instancia los ritmos candentes de los negros, pues influían en toda la población, ¿no? Y había momentos en que se hacían de manera secreta, ¿no? Pues tratando de no ofender, ¿no? Las buenas conciencias, ¿no? Pero hay algunas incluso décimas, ¿no? que hablan de que hasta los propios sacerdotes les gustaba mucho, por ejemplo, el chuchumbé, ¿no? Porque dice en la esquina está parado un fraile de la Merced, ¿no?
enseñando a todos, bailando con sus hábitos puestos, la pieza del chuchumbé, ¿no? Entonces, como que sí, hay una relación muy directa entre ese impacto que hacen los claro. esclavos que llegan, que se ubican y que finalmente llenan, por así decir, con su esencia étnica, con su esencia cultural, ¿no? A este nuevo panorama de una sociedad que se conforma a finales del siglo XVIII. ¿Cuándo son reconocidos? Bueno, básicamente los esclavos después de don Miguel Hidalgo y Cosilla, recordemos, ¿no? Que ahí fue cuando se dio ya el edicto de la libertad de los esclavos, ¿no? Sin embargo, eso fue una formalidad, porque si hacemos un seguimiento, ¿no? Los esclavos continuaron en algunas haciendas, ¿no? Algunas haciendas enequeneras incluso también, ¿no? De hecho, Morelos fue afrodescendiente. Claro, por supuesto, ¿no? Y además fue uno de la gente que conocía, además de afrodescendiente, se dedicó a la arriería. Recordemos que yo hablaba un tanto de cómo el tráfico de los arrieros era de lo más socorrido en aquella época. Una mula costaba mucho más que 3 esclavas. Una mula costaba más que 3 esclavas, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo valioso que significaba para el tráfico de las mercancías de la costa al altiplano, ¿no? ¿Y qué se llevaba? Bueno, lo que traían de Europa, ¿no? Básicamente, todo lo que traían de Europa se transportaba a través de mulas. De mulas. No había otra medio de transporte. Los arrieros en su mayoría. Los arrieros en su mayoría, y hay documentos en donde dice juro y firmo, me comprometo con mi vida a entregar toda esa mercadería al señor José Fernández, por decir algo, ¿no? Que está en Aguascalientes, ¿no? Entonces, ellos estaban entregando su identidad y todo en aras de llegar con la mercancía hasta buen puerto, ¿no? Entonces, es interesante porque esto de la arriería se dice que las mulas no seguían a otra mula, sino seguían una yegua. La yegua, le decían la yegua capitana, que llevaba una campanita colgada al pescuezo, y es la que guiaba a todo el mulerío, que a veces eran 150, 300, hasta 400 mulas, ¿no? Cuánta mercancía. Sí, exactamente. Doctor Abel Juárez, gracias por acompañarnos. Abel Juárez Martínez, gracias por acompañarnos y por regalarnos sus conocimientos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.